yo creo que pidiendo ayuda del exterior a efecto de presionar precisamente al sistema actual a efecto de solucionar eso, pero seguimos igual. Claro, no es un problema nuestro exclusivo, ¿verdad, licenciado? Claro. Porque, por ejemplo, hablábamos que en El Salvador se mencionaban casi 28,000 presos, pues, en un país más pequeño en cuanto a población. Imagínense, pues, el hacinamiento que podrá haber ahí. En una publicación hecha en julio del 2010 en el Economist, aquí vamos a poner en la pantalla para que ustedes miren este ejemplar, hablaban de por qué en Estados Unidos hay tantas personas presas. Y se mencionaba y se señalaba de que en el mundo, Estados Unidos, también vamos a ver la gráfica acá, es el país que por más presos tiene por 100,000 habitantes. Claro. Era tanto Estados Unidos como Rusia. Y ahí se hablaba de eso que usted mencionaba, cómo ha subido, digamos, el umbral de castigo para delitos menores. Entonces eso hace que alguien con un delito menor que antes tenía una medida sustitutiva, ahora tenga que ir obligatoriamente a la prisión. Pero también en esa gráfica que estábamos viendo ahí se mencionaba de que, por ejemplo, hay mucho dinero que se va para esto. Entonces las cárceles están llenas, pero los cofres de los estados o de los condados están vacíos, porque esto representa un gasto muy grande. Claro. El alimento, el cuidado, la seguridad, etcétera. Entonces, como que estamos ante dos planos incongruentes. Acá en Guatemala constantemente oímos que se va a construir nuevas cárceles. También nos recordamos de cuántos señalamientos de corrupción ha habido en construcciones anteriores, incluso funcionarios que en alguna forma, algunos han llegado a ser castigados y han ido a prisión. Pero, licenciado, ¿mira usted el camino a mejorar esto en construir más cárceles o en buscar medios a través de los cuales, agilizando el sistema de justicia, teniendo más jueces, resolviendo más rápido los casos, efectivamente disminuyéramos esta población carcelaria y no tener que hacer grandes inversiones presas de corrupción en sistemas carcelarios? Yo pienso muy personalmente, por mi experiencia de lo que yo he vivido en el sistema de justicia, de todo lo que yo he observado, que aquí lo que se requiere no son más cárceles. Por supuesto, se pueden hacer porque se requiere de mayor infraestructura en ese sentido para readecuar a todas esas personas, porque también si hablamos del ejemplo que habla, de que dicen sobre que duermen por turnos, por supuesto, pues, pero la esencia está en el control administrativo y el deseo de querer mejorar las cosas. Esos juzgados de ejecución, solo hay 6 jueces acá en Guatemala y de ahí 2 en Xela y el resto. Claro. O sea, y el resto del país, ¿dónde está? Entonces, tiene que ver mucho el organismo judicial a efecto de que ponga el personal adecuado, los jueces, porque esos pobres jueces, ahí sí lo reconozco, cada 25 minutos están teniendo una audiencia. Y de ahí llegan los encargados del Ministerio Público y en un 80% rechazan y no aceptan, objetan de que esa persona salga libre. Y de ahí viene la Defensoría Pública Penal, que solamente tiene 5 o 6 abogados con 800 casos cada uno, ¿cuándo van a salir? O sea, la intención es que no hay un control administrativo adecuado, no hay el recurso humano, y mientras tanto, esas personas que están ahí ya cumplieron su pena, ya le cumplieron a la sociedad el daño que pudieron haber cometido, y ahí están todavía. Claro. Eso es bien complejo esta situación, pero con solamente ir a hacer cárceles no se va a solucionar. Bueno, eso ya lo hemos visto, ¿verdad? Porque desafortunadamente, como señalábamos, han sido solamente piñatas de corrupción, ¿verdad? Y la situación sigue igual. Entonces yo creo que, yo coincido con su punto de vista, ¿no? Que es más importante agilizar los procesos burocráticos,
buscar medidas diferentes, por ejemplo, alguien que tuvo un accidente o por algún desafortunado incidente, que no vaya a la cárcel, pero que tenga medida sustitutiva, que tenga prisión domiciliaria, aún les ponen esos brazaletes para que no puedan alejarse. Es decir, eso no solamente, porque pensemos que hay gente que cuando se va por una razón de estas a la cárcel, pues su familia es afectada, la persona no puede trabajar, no tiene un ingreso, pues entonces la espiral se va para peor, porque simplemente le está complicando su situación. Pero si esta persona pudiera hacer su trabajo, velar por su familia, sería muy diferente, ¿verdad? Yo creo que eso es una de las medidas importantes. Y luego, pues sí, definir qué delitos deberían de estar o no. ¿Qué piensa usted, por ejemplo, de esta ley que hay en California inicialmente y ahora en otros estados de la Unión, en la cual, en Estados Unidos, en la cual después de, o la tercera vez que una persona comete un crimen es sentenciado a cadena perpetua? Hay algo bien interesante ahí. No es en cualquier crimen, ¿va? Para comenzar. Por lo tanto, es una situación, por ejemplo, llamémoslo así, hay homicidios preterintencionales o llamémoslo así, no se tuvo la intención de hacer el daño. Hay ocasiones en que se le captura porque estaba vendiendo cierta cantidad de droga al menudeo y pues le dan 7 años. Sale después de 4 años y vuelve a reincidir, pues llega un momento en que sí, por ejemplo, en las drogas sí existe la ley de que puede haber cadena perpetua. O sea, si la ley lo establece en el delito, va a cadena perpetua. Yo apoyo eso, porque se supone que Estados Unidos, es cierto, hay una masa grande de detenidos. A mí me consta, en Texas visité dos centros penitenciarios preventivos y ahí son bodegas, una bodega y ahí duermen todos en el suelo, solamente que están divididos en la misma bodega, llamémoslo así, por razas. O sea, es una situación bien delicada y cada quien respeta su espacio. O sea, también en Estados Unidos pasa eso. Pero hay algo muy importante. Quien llega a ser detenido y ser sentenciado, en los siguientes 15 días, sabe exactamente por escrito el día que él tiene que salir y la hora en que va a salir. Mientras que acá en Guatemala se detiene a una persona, va, como dicen, al sistema penitenciario y esta es hora que no sabemos cuándo van a salir. Claro. Licenciado, si usted tuviera que dejar 4 o 5 puntos que usted cree que son los que contribuirían a mejorar nuestro sistema. Por un lado, a castigar al que delinque. Claro. Y por otro lado, también a defender el derecho de aquellos que no necesariamente tienen que ser castigados tan duramente. Yo consideraría, primero, apoyo a la Defensoría Pública Penal, con más abogados en ese aspecto, porque sí no se dan abasto. Tendría que organizarse el Ministerio Público con el organismo judicial y ponerse de acuerdo que toda aquella persona que ya cumplió la pena o que tiene ese derecho de poder salir, pues que no lo objete el Ministerio Público en el momento de esa audiencia. Y lógicamente el organismo judicial poner más jueces y más personal de apoyo a efecto de que se agilicen esas circunstancias, esas situaciones de todas aquellas personas detenidas. Y por supuesto, todo aquel que merece estar detenido y cumplir una pena, pues para eso está el sistema de justicia, ¿va? Que ha funcionado en cierta manera. Bueno, pues muchas gracias, licenciado. Yo creo que usted nos ha aportado hoy muchos puntos importantes para que tengamos una clara conciencia. Porque yo sí le mencionaba que por un lado estamos, que queremos castigar, ¿verdad? Que los queremos ver presos. Pero por otro lado tenemos que reconocer que hay que mejorar el sistema. Aquellos que son criminales repitentes, que son criminales que verdaderamente hay que castigar, que se les castigue con toda la fuerza. Pero el hecho de tener a miles de personas ahí
no contribuye a que ese castigo sea más efectivo, sino que realmente contamina a una gran cantidad de la sociedad, le inflige un dolor a familias que no necesariamente tienen por qué hacerlo y también obviamente pueden evitar la rehabilitación. Muchísimas gracias, licenciado, por haber compartido de nuevo con nosotros en este programa. Muchas gracias. Y por toda la valiosa información que nos aporta. A usted que nos mira y nos escucha, esperamos que pues toda esta información es fundamental, porque sí, antes de irnos, el hecho de que mencionó el licenciado, que mencionaba yo, de que desafortunadamente en este país nadie puede decir que está libre de caer en un problema de este tipo. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo programa. Muchas gracias. Guatevisión.